13 parte comentario ratón y ratonera. Oigan, yo en anteriores comentarios referido a los extremistas dije, todo esto sucedió mientras los musulmanes, 711-1492, Edad Media, estuvieron en España dentro de sus dominios o territorios, Califato de Granada, de Córdoba y otros reinos musulmanes, y a los cristianos que habitaban en sus territorios los llamaban mozárabes y les obligaban a pagar un impuesto llamado jizya. Además hablan árabe, visten ropas similares, incluso llegan a no comer cerdo, pero siguen siendo católicos. En un principio están tolerados, aunque tienen que pagar impuestos extraordinarios de los que estaban exentos los musulmanes. En los siglos 9 y 10, se produjeron campañas de conversión al Islam, los muladíes, españoles convertidos al Islam. La tolerancia religiosa concluye con la llegada de los almorávides, 1090, 1172, y almohades, 1072, 1224, dominaron el norte de África, el sur de la península ibérica, desde Siria, Irak, Irán, Pakistán y otros sitios de Medio Oriente. Actualmente grupos como Al-Qaeda, Estado Islámico, y otros grupos extremistas, momento en el que los mozárabes tienen que optar entre la conversión o el éxodo, refugiados cristianos, al norte donde se encuentran los reinos cristianos, en el ando desde el punto de vista cristiano, y en la actualidad son las autonomías, que lleva bajo las normas cristianas de vestimenta, de religión y costumbres. Lo que está pasando ahora, señores, esto también es educación, concienciación y protección de nuestros valores, libertad para la mujer, igualdad, y fraternidad, cultura y religión cristiana Islam. En el caso de las mujeres cristianas, en la Edad Media las mujeres cristianas utilizaban para distinguirse de las musulmanas la siguiente vestimenta, la que actualmente está solo reservada para la reina de España, para los eventos religiosos y con su santidad el Papa. Traje de mantilla blanca, solo que entonces no solo era mantilla blanca y vestidos hasta los tobillos y mangas largas, y cualquier color, y la mantilla o pañuelo de la cabeza blanco, a excepción de la mantilla de luto que era negra y vestido de boda negro. Este vestido de boda ha perdurado hasta casi nuestros días, pues la foto de boda de mi abuela iba con vestido negro, y tanto entonces como ahora el traje musulmán es de luto es blanco. Queremos volver tantos siglos atrás, 6 o 7, sería un retroceso mayor aún para en los derechos de la mujer, de la niña, en el caso que si se invirtiera la pirámide, y hubiera en España más musulmanes que cristianos y en general en Europa. Oiga lo siguiente, página web niunpasoatrás.org. Grito de alerta a una musulmana convertida al catolicismo. Sabatina James, Europa no puede acoger a los musulmanes radicales y quiere salvaguardar los derechos humanos. Sabatina James es una militante pakistano-austríaca por los derechos del hombre, convertida al catolicismo. Escapó por poco a un matrimonio forzado con uno de sus primos en Pakistán, que abusó sexualmente de ella de manera repetida. Amenazada de muerte por su propia familia a causa de su conversión, Sabatina James vive desde 2004 con alta protección las 24 horas del día. Fundó en 2006 la organización caritativa Sabatina, que ayuda a las musulmanas que no desean un matrimonio forzado. Ella asegura a las víctimas la posibilidad de huir, ayuda jurídica y psicológica. Esta ex musulmana ha expresado recientemente importantes críticas hacia la gestión alemana de la crisis de los migrantes. Según informa la agencia católica austríaca CAP.net, ella ha recordado las amenazas reales de una inmigración musulmana incontrolada llegada de países no democráticos. Ella expresa sus inquietudes de manera clara, chocando con la moderación habitual de los católicos del otro lado del Rin. En una entrevista al Neuen Osnabrücker Zeitung, Sabatina plantea, debemos preguntarnos dos cuestiones: ¿queremos seguir preservando los derechos del hombre en Alemania? ¿Podemos dejar que Alemania se convierta en un país mayoritariamente musulmán? Dar un pasaporte a todos los refugiados sin asegurarse de que sean capaces de ser demócratas y de saber si están o no dispuestos a usar la violencia es una política irresponsable teniendo presentes los derechos humanos, afirma. Si resulta que podríamos encontrar en medio de ellos islamistas violentos, relacionados o no con el ISIS, Alemania no puede negarse a asumir esa responsabilidad. El equivalente a un pueblo cada mes. Ella continúa diciendo que si, en los próximos 10 años, llegan más de 10 millones de musulmanes, podrían constituir la mayoría de su grupo generacional. Es precisamente la actual tasa de llegadas,
Además, la tasa de natalidad alemana es considerablemente baja. Podría ser el caso si uno se niega a regular la inmigración. Solo en el mes de noviembre, se superó el número de 180.000 refugiados en tan solo 3 semanas. Es decir, la población de una ciudad de tamaño medio más cada mes, lo que puede transformar radicalmente la sociedad alemana. Esto no es una fantasía sino simplemente la realidad. Muchos críticos, incluso procedentes de la izquierda, están comenzando a levantar la voz en Alemania. Para ella es inadmisible que los jóvenes violentos que atacan a los cristianos, a los yazidíes o a los musulmanes demócratas, puedan quedarse en Alemania. Tienen que irse. Es impensable concederles derecho de asilo. Es un grave error y una ilusión demasiado bonita, según ella, presuponer que todos los refugiados comparten los valores democráticos. Han nacido en países como Siria, Afganistán o el Pakistán que ella bien conoce, con la idea de que las mujeres no tienen los mismos derechos ni la misma dignidad que los hombres, y que los no musulmanes no son completamente seres humanos. Protegerse de los predicadores radicales. Sabatina James critica también que Alemania no ponga limitaciones a los predicadores más radicales. Les dejamos hacer, y nos sorprende que los jóvenes les sigan. Conoce a personas arrepentidas del movimiento salafista, y sabe que se trata de personas en busca de Dios. Esta es también una prueba de la triste situación de las iglesias en Alemania según la joven. Se ha vuelto más común hoy en día en las calles alemanas encontrar a un salafista distribuyendo el Corán que a un cristiano explicando el sermón montaña y diciendo las palabras fuertes de Cristo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os calumnian y os persiguen. Y para salvaguardar los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, y los valores del mismo sermón de la montaña, Alemania no puede aceptar a cualquiera. La garantía de la naturaleza democrática de este país es probable que se reduzca al mínimo si Alemania no cambia de rumbo. http://es.lte.org/201-1-barra-1-barra-de-1-grito-de-al-conversia-al-catolicismo, periódico El Confidencial. La Corte Europea de Derechos Humanos respalda la prohibición de Francia al uso del velo islámico en el caso de una trabajadora social que perdió su empleo en un hospital porque no quiso quitárselo. 26 de noviembre de 2015. La principal Corte Europea de Derechos Humanos ha respaldado este jueves la prohibición de Francia al uso del velo islámico en el caso de una trabajadora social que perdió su empleo en un hospital porque no quiso quitárselo, informa la agencia Aparte. El caso se remonta al año 2000, cuando Christian Ebrahimian estaba trabajando en el departamento de psiquiatría del hospital público en la ciudad de Nanterre. Ebrahimian se enteró de que su contrato no sería renovado porque algunos pacientes habían denunciado que se negaba a quitarse el velo mientras los atendía. El gobierno laico de Francia prohíbe a los empleados públicos hacer muestra de sus creencias religiosas mientras están trabajando. Una prohibición que se ha extendido a los niños en edad escolar e incluso a los padres que desean acompañar a sus hijos en alguna excursión de los colegios. La prohibición al uso del velo, incluida en una ley implementada formalmente en 2004 que desautoriza el uso de símbolos religiosos visibles, provocó una desavenencia con la comunidad musulmana de Francia, la más grande de Europa. El laicismo es uno de los pilares del sistema republicano que rige la convivencia en Francia desde hace décadas, pero la prohibición se ha enfrentado a la presión de los defensores del multiculturalismo y de grupos musulmanes. En julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya respaldó a París en su veto al velo integral con el argumento de que las autoridades sí pueden vetarlo en espacios públicos porque amenaza la convivencia. Los jueces consideraron que la cara juega un rol importante en la interacción social y que llevarla tapada en los lugares públicos puede resultar una amenaza para la convivencia. Y apoyándonos en la Corte Europea de Derechos Humanos respalda la prohibición de Francia al uso del velo islámico en el caso de una trabajadora social que perdió su empleo en un hospital porque no quiso quitárselo, porque no se prohíbe en todo el territorio europeo. En el fondo es lo que ha hecho la Corte Europea de Derechos Humanos, apliquémoslo, sin complejos, ni miedos. Asimismo, en diferentes comentarios yo he dicho que, por razones de seguridad, habría que prohibirlo y esta sentencia me ha dado la razón. Periódico La Gaceta.
Francia cierra la tercera mezquita radical en una semana. La última de ellas ha sido clausurada este miércoles en Lagny-sur-Marne, en las afueras de París. La policía ha encontrado un revólver de 9 milímetros de calibre en el domicilio de un líder del templo. Y al lado de Francia, a través de los Montes Pirineos, está Cataluña, que, como ya he dicho en otra ocasión, allí tiene la mayor mezquita de España radical yihadistas. Y en algunos lugares de Cataluña ha permitido en apariencia el Estado español lo siguiente. Periódico elsaqueoCatalan.com. Junts pel Sí y la CAP aprueban negociar una acogida masiva de refugiados al margen de España. 10 de noviembre de 2015. El Saqueo Catalán. Periódico ABC. Colau impide que Barcelona celebre el Día de la Constitución. CIU. ERC y CAP rechazan la propuesta del PP, que sí apoya CS. La alcaldesa ha decantado la decisión hacia el no. 16 de noviembre de 2015. La inconsciencia les lleva a poner a los españoles en riesgo grave de seguridad. Periódico Alerta Digital. Los musulmanes de Cataluña apoyan la independencia y exigen que los extranjeros participen en la consulta. 6 de agosto de 2013. Extremistas cristianos. La CAP, los CIU, Podemos y los extremistas musulmanes ya los conocemos menos mal que solo por las noticas. Periódico Mediterráneo Digital. Los musulmanes se rebelan contra el Estado. No tenemos que someternos a la ley española. 12 de noviembre de 2015, encima queriendo imponer sus leyes y no respetando las del país que les acoge. Periódico Periodista Digital. El ISIS cobraba un impuesto de 10 euros cada fiel a la mezquita de la M30 para mandar yihadistas a Siria. Un informe policial en Poder que revela a Francisco Mercado en Diario. 30 de noviembre de 2015 a las 22. Hiperlink http www.periodistadigital.com/opinion/columnistas /20-no-no/no-1/-5 /no-isis-abc-david-gistau.shtml. El no a la guerra necesita el cinismo de humanizar al ISIS. Hiperlink http www.periodistadigital.com/mundo/oriente. Media 2015, 11:24. El presidente Putin acusa a Turquía tras el derribo de un caza ruso de ser cómplice del ISIS. SHTML. El presidente Putin acusa a Turquía, tras el derribo de un caza ruso, de ser cómplice del ISIS. Hiperlink http www.periodistadigital.com. Política Sucesos 2015, 11:28. Yihadistas tontos no entrenan. Pillados. Selfie. SHTML. Estos yihadistas no son más tontos porque no entrenan, pillados por un selfie. Hiperlink http www.periodistadigital.com. Cataluña Barcelona 2015, 11:28. Una española y 2 marroquíes detenidos en Cataluña por captar yihadistas para ejército islámico. SHTML. La Guardia Civil atrapa a una española y 2 marroquíes que captaban yihadistas para el ejército islámico. Un informe policial que aporta el periodista Francisco Mercado este 29 de noviembre de 2015 en Diario revela que el grupo terrorista exigía 10 euros a cada musulmán que acudía al recinto religioso, dinero que destinaba a financiar el viaje de yihadistas a Siria. Los documentos prueban que el recinto religioso madrileño ha sido mucho más que un lugar de oración de la comunidad musulmana. Además de punto de captación de yihadistas, la mezquita ha sido un lugar del que se ha servido el ISIS para recaudar fondos entre los fieles. El donativo medio era de 10 euros por persona, dinero destinado a financiar el viaje de terroristas a Siria. El informe policial es explícito: proselitismo en la mezquita de la M30. Por conversaciones telefónicas, Mohamed Khalous manifestó que la recaudación estándar en la mezquita de la M30 entre los musulmanes era de 10 euros. El documento de la investigación ofrece más datos. En el registro de su domicilio, aparece un cuaderno de pasta roja y blanca en el que aparecen los nombres de varios detenidos, a saber Mohamed El Amin Abou, Nubil Benazzo y Younes Zayed, poniendo al lado M30 y la cantidad de 10, en clara alusión a la recaudación anteriormente citada. La forma de actuar de los recaudadores del Estado Islámico no siempre fue discreta, según revela el informe. Samira comparte con una amiga la idea de que si finalmente el viaje se frustró fue por culpa de Omar el argentino.
debido a que llamó la atención en la mezquita ya que estuvo pidiendo dinero para el billete. También dice que Omar está esperando a que su marido, el grande, sea el que le acompañe, ya que él desconoce el idioma, y añade, fue Mohamed Kalouk, el que actuó como recaudador del dinero para el billete de Omar. Debido a las filtraciones en la mezquita, Amin desde Egipto pide nombres al argentino, de posibles chivatos. El documento policial que recoge las conversaciones telefónicas sigue así. Samira, la mujer de Mohamed Bouyalef Mohamed el Grande, comenta que su marido César Raúl está recaudando dinero en la mezquita de la M30 para viajar a Siria. En suma, la red tenía agentes para recaudar dinero en las mezquitas de Madrid, manteniendo actualmente los contactos en las mismas para cuando hace falta financiar alguna causa, como la del viaje de Amin y Archie. La investigación ha acreditado que ya en 2011 se empieza a tener noticias de las posibles actividades ilícitas de este grupo, que tiene su principal ámbito de acción en el Centro Cultura Islámico de la M30. El informe apunta a otra vía de financiación del ISIS desde la mezquita madrileña, según revelan las conversaciones captadas. No obstante, será el Grupo de Madrid quien financie las actividades de la antena instalada en Alejandría, mediante el envío de transferencias. Efectivamente, tal y como se desarrollará seguidamente, Ornar el Archi, Navid Sanati y Mohamed Kalouk procederán a una activa recaudación por los centros islámicos de Madrid y realizarán envíos de dinero hacia Alejandría. La investigación concluye que el grupo asentado en Madrid tiene una estructura propia y una operatividad independiente, que mantendría conexiones con otros núcleos internacionales asentados en Francia, Bélgica, Marruecos, Túnez, Egipto, Turquía y Siria. A pesar de su carácter semiautónomo, el Grupo de Madrid tendría en común con los otros puntos de la red su adscripción ideológica a la yihad global y el fin compartido de captar e integrar yihadistas. Pero más allá de lo que explican los informes policiales sobre el uso de la mezquita de la M30 para captación, radicalización y financiación de voluntarios de la muerte del ISIS, existe una frase en el informe policial que resume todas las evidencias. El mismo día de su detención, Lacen le dice a su mujer, Fatia, que avisa a los de la M30, en clara alusión al resto de integrantes de esta organización terrorista. Lacen no disimulaba que había montado su oficina reclutadora en la mezquita. Aprovecha las reuniones de carácter reservado que tiene el grupo para ejercer el adoctrinamiento de los componentes del mismo. Nabille dice a su hijo, si yo no estoy, siempre puedes acudir a Hassan, Lacen, para preguntarle cualquier cosa, sobre religión lo que quieras, te acercas y él está siempre en la mezquita. Periódico eloccidental.es. La policía confirma que la mezquita de la M30 financia ISIS. Un informe policial revela la mezquita exigía 10 euros a cada musulmán que acudía al recinto religioso situado en el número 7 de la calle de Salvador de Madariaga, en el distrito de Ciudad Lineal, cuya fachada da la M30 y de ahí su nombre, la cual es la mayor mezquita de la capital. El informe policial recoge explícitamente la financiación de 10 euros a cada visitante musulmán. En él se contiene textualmente proselitismo en la mezquita de la M30. Por conversaciones telefónicas, Mohamed Kalouk manifestó que la recaudación estándar en la mezquita de la M30 entre los musulmanes era de 10 euros. Según fuentes policiales, iba destinada en parte a captar gente para el ISIS y financiar su viaje a Siria. Como también recoge dicho informe policial varias conversaciones telefónicas como la siguiente. Samira, la mujer de Mohamed Bouyalef, Mohamed el Grande, comenta que su marido César Raúl está recaudando dinero en la mezquita de la M30 para viajar a Siria. El informe policial además asegura que no es el único centro islámico de Madrid que realiza dicha actividad, según el cual dice Ornar el Archi, Navid Sanati y Mohamed Kalouk procederán a una activa recaudación por los centros islámicos de Madrid y realizarán envíos de dinero hacia Alejandría. Uno de los detenidos de la célula del ISIS en España por las fuerzas de seguridad del Estado en 2014, Lacen y Kasrim. Según el informe policial, el mismo día de su detención, Lacen le dice a su mujer, Fatia,
que avisa a los de la M30, en clara alusión al resto de integrantes de esta organización terrorista, lo que sugiere que la mezquita de la M30 no solo se dedica a la captación y financiación para el Estado Islámico, sino que la misma es el centro de operaciones del grupo terrorista en Madrid. Lo más alarmante para la seguridad nacional de la investigación policial es que asegura con certeza que el grupo asentado en Madrid tiene una estructura propia y una operatividad independiente, que mantendría conexiones con otros núcleos yihadistas del Estado Islámico en Francia, Bélgica, Marruecos, Túnez, Egipto, Turquía y Siria. Ciérrenla sin miedo como está haciendo Francia. Periódico El Mundo. Pedro Sánchez invitará a Ciudadanos y a Podemos a pactar un programa común si el PSOE gana al PP. 4 de diciembre de 2015. Señor Sánchez, una pregunta. ¿Usted pactará con Podemos si el PP gana o pierde las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015, no habiendo firmado Podemos el pacto antiterrorista? Le recuerdo el atentado de España, el de Francia, y tantos otros, los hayan hecho ETA los extremistas musulmanes, que han tenido muchas víctimas tanto fallecidas como con graves secuelas psicológicas, físicas, etc. Todo eso solo para que el PP no gobernase. Qué poco sentido de Estado. Cara llorando a mares. Cara llorando a mares. Periódico El Confidencial, 20 de junio de 2015. Pablo Iglesias, a una revista inglesa, que haya 500 presos de ETA lejos de casa es una tragedia. En declaraciones a New Left Review revela que se inspiró en Hugo Chávez, la plataforma antidesahucios y Obama para elegir el nombre de Podemos. Pablo Iglesias y otros líderes de Podemos miden ahora con cuidado sus palabras en actos públicos y en intervenciones en medios de comunicación, sobre todo cuando son cuestionados sobre los temas más polémicos y que pueden provocar una reacción contra su partido. Pero, al parecer, se muestran más abiertos ante medios extranjeros. No solo está gobernando con Bildu en el País Vasco, en algunas partes, no ha firmado el pacto antiterrorista, sino que dice lo del titular. Periódico 20 minutos. El exconcejal del PP vasco que combatió contra Estado Islámico es procesado en España. El exedil del PP Rodrigo Sanz García de Cortázar aterrizó en el aeropuerto de Barajas el pasado sábado. Allí fue retenido por agentes de la Guardia Civil que tras interrogarle le dejaron en libertad con cargos. 7 de diciembre de 2015. Varias cosas. No lo entiendo. Resulta que estamos enviando militares de la Unión Europea y la OTAN para combatir contra el Estado Islámico y a este señor se le procesa por ir a combatir contra el Estado Islámico. Su destino fue la ciudad de Kobane, convertida en símbolo de la victoria kurda sobre los terroristas de ISIS. Esto me puede demostrar que ETA y su entorno, de procedencia cristiana, y el Estado Islámico, mal llamado, y otros grupos de semejante ideología, musulmanes islámicos, persiguen la independencia y la posición de normas según sus creencias, valores éticos y morales. Web La Patria Judía. El 80% de los musulmanes residentes en Europa viven de la asistencia social y se niegan a trabajar por Triana. 25 de noviembre del 14. Una musulmana recibe comida en un dispensario de Caritas BD. El investigador egipcio Ali Abed Al de Mayadea en televisión, Líbano, afirma que el 80% de los musulmanes en Occidente vive de la asistencia social y se niegan a trabajar. Su investigación aborda los problemas de la falta de aportación de los musulmanes en las sociedades occidentales en que viven, con el fin de disfrutar de los sistemas sociales de estos países. Señala que los musulmanes lleguen a Occidente como refugiados e inmigrantes ilegales, no a llevar riqueza a las sociedades de acogida, sino por el contrario, se convierten en una amenaza para la seguridad y la estabilidad económica de Occidente, por no hablar de la delincuencia. Ali Abed Al cree que la asistencia social concedida en la Unión Europea trae a los inmigrantes como un imán. De acuerdo con sus afirmaciones, si multiplicamos la cantidad media que cobra cualquier inmigrante musulmán acogido a la asistencia social por las decenas de millones de estos que viven en Europa, tendremos una idea de las cifras astronómicas que le cuesta a los países europeos esa presencia improductiva y parasitaria. Esta cantidad se duplica de manera considerable si se tiene en cuenta todos los demás inmigrantes no europeos que viven de la asistencia social, y si además le sumamos el costo de la delincuencia y la implosión social, porque de esta inmigración masiva, esta enorme cantidad de gastos, no son la única causa del empobrecimiento de Europa, pero contribuyen a su agotamiento.
Los políticos parecen coincidir en que este sistema laxo, que se basa en los derechos humanos, no funciona, pero nadie tiene un plan para detener la inmigración masiva. Europa está condenada al fracaso. Suicidio político, social, cultural y de la civilización se ha programado, y si tienen que parar la máquina infernal de la destrucción de Occidente, incluso en unos pocos años será demasiado tarde. Yo de este artículo resaltaría: una musulmana recibe comida en un dispensario de Caritas BD. El investigador egipcio Ali Abed al-Mayadeh en televisión, Líbano, afirma que el 80% de los musulmanes en Occidente vive de la asistencia social y se niegan a trabajar. Su investigación aborda los problemas de la falta de aportación de los musulmanes en las sociedades occidentales en que viven, con el fin de disfrutar de los sistemas sociales de estos países. Como se hace en otros países que quien llega tiene que tener un ahorro económico para mantenerse como mínimo 2 años, pues conforme llegan nos les dan ayuda social económica, ni sea legal, ni sea ilegal, y antes de darles ayudas sociales han de trabajar y cotizar a la seguridad social al menos 6 meses. Una vez acceden a las ayudas sociales, si en el servicio de empleo público les ofrecen un empleo como lo rechacen les retiran automáticamente la ayuda social y les dan un tiempo para que reclamen el puesto de trabajo, y no pasa absolutamente nada. Por supuesto, los servicios sociales y los servicios de empleo están conectados entre sí para poder hacer esto, informatizados. Además de que dependiendo del tiempo cotizado, por ejemplo, si desde España te vas a otro país tienes derecho a la asistencia sanitaria, suponiendo que tenga cotizado a la Seguridad Social 8 años, tiene derecho a médico general, médico de cabecera o familia, y 2 especialistas y los demás especialistas se los tenía que pagar ella hasta lograr un determinado años de cotización a la Seguridad Social, trabajo, para tener toda la sanidad pública gratis, especialistas. Por ejemplo, mi hermano se quería ir a Londres y preguntó qué trámites tenía que hacer y le dijeron que tenía que tener las normas estas, además de realizar los trámites de papeles, porque no se hace en España. Aparte de lo improductivos que son, y refiriéndome al artículo página web niunpasoatrás.org, grito de alerta a una musulmana convertida al catolicismo, periódico 20minutos.es, el Código Penal marroquí, país musulmán, Islam, más cercano a España, es explícito. El artículo 220 condena penas de 6 meses a 3 años a quien emplee cualquier medio de seducción para quebrantar la fe de un musulmán o tratar de convertirla a otra religión, pero se aplica con frecuencia sencillamente a los musulmanes que se convierten.